Divertido. Quiero que abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6. Ahora sí. Bueno. Entonces, si están cómodos allá atrás o el sol les está dando muy duro, ¿sí? Vale, si algo se corren un poquito, porfa, no se vayan a quemar. Bueno, antes de hablar en la palabra hay algo que algunas personas nos han preguntado y otros que están aquí también. Nosotros, bueno, quienes no me conocen, mi nombre es Daniel, soy parte del equipo pastoral. En esta iglesia hay 4 pastores, la pastora Amanda, el pastor José y mi esposa y yo, que estamos como haciendo el equipo y un equipo de líderes, ¿sí? Y algunas personas muy bien intencionadas de otras iglesias les han dicho a algunos de ustedes: tienen que llamar a Daniel y a May pastor porque ellos son pastores y yo no sé qué. Y yo quiero decirles con todo el corazón, síganos llamando Daniel o May, o Dani o May. Ustedes nos honran, o sea, solo con su corazón, solo con la forma en que nos aman, en que nos cuidan. Por ahí me trajeron un arroz con leche, ya saben quién. Entonces, eso es honrarnos. Yo prefiero que me traigan arroz con leche y no que me digan pastor. ¿Listo? Entonces, tranquilos. A May síganle diciendo May. No nos están deshonrando ni sentimos, no, es que no nos consideran sus pastores. Nosotros sabemos que ustedes nos aman como pastores. Nos han demostrado estos 2 años, nos han cuidado con mucho amor. Somos una iglesia que mantiene el orden, pero que las formas son algo... no son importantes. Ustedes no ven aquí a nadie con corbata ni con falda larga. Sí, si tienen falda tráiganla, si tienen corbata tráiganla, o si se quieren ver así en camiseta, como quieran. ¿Listo? Bienvenidos, bienvenidos. No se sientan nunca: uy, no, es que no puedo volver a usar corbata en la iglesia. Si usted quiere usar corbata, úsela. Si usted quiere usar shorts, úselos. Bienvenido. Deuteronomio 6, voy a leer el texto hasta el versículo 10. Es un texto largo, pero no estoy leyendo una historia cualquiera, estoy leyendo la palabra de Dios. Así que quiero que la escuchen y que le hallemos sentido a este texto. Yo leo de la Nueva Versión Internacional. Dice: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra que vas a tomar en posesión, para que durante toda tu vida tú, tus hijos, tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor y Dios de tus padres. El versículo 4 y 5 son los versículos más importantes de todo el Antiguo Testamento. Se llama la Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y años después, Jesucristo, al mencionar este mismo versículo, añade: con toda tu mente. Porque pensar es adorar. Porque pensar es necesario para creer. Porque una fe verdadera es la que se hace preguntas, la que tiene dudas. Y entre todos, porque a veces en la iglesia castigamos las dudas. ¿Cómo así? Tiene dudas, tiene temor.
somos humanos y necesitamos apoyarnos unos a otros. Verso 6. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés, ¿en dónde? No, en el templo. Es que lo espiritual es solo en el templo. ¿Sí? ¿Dónde, Yoli? En la casa. Ah, ok. Pero luego, ¿lo espiritual no es dentro del templo? ¿Qué dice el texto? En la casa. ¿Y qué dice también? Dice, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Pero, ¿será que se equivocó esta versión? Porque, mano, ¿lo espiritual es aquí en el templo o en dónde? En cualquier lugar donde estemos. El Señor de la Mazamorra es el servidor que más tiempo ha estado todos los domingos. No ha fallado un solo domingo. Genial. Siempre participa del culto. Bien, dice, y Manu nos lo acaba de decir, lo espiritual es donde quiera que estemos. En el colegio, en el patinódromo, en la bicicleta, en la universidad, así sea virtual. Donde quiera que estemos, allí es lo espiritual. Ahora dice, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Bueno, eso sí, no lo van a hacer, ¿listo? Escríbelas en los postes de tu casa, desde que sea tu casa y no la del vecino, y en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra de ciudades grandes y prósperas que, ¿qué dice? Que tú ¿qué? Tú no edificaste. O sea, vas a recibir algo que tú no hiciste. Eso atenta contra la lógica individualista de nuestra generación, ¿cierto? Todos tenemos lo que nos hemos trabajado y esforzado. Pero el versículo termina diciendo que recibiremos algo que no hicimos. Muy bien. Hoy vamos a hablar de balance. ¿Listo? Balance. Es una de mis palabras más usadas, ¿cierto? Balance, equilibrio, tensión. Balance. Mantenemos equilibradas varias cosas. Entonces, voy a poner 4 ejemplos, 4 situaciones donde vamos a pretender hablar de balance. Y si alguien quiere dar su opinión, es perfecto, porque es muy aburrido que ustedes vengan aquí y solo me escuchen a mí, ¿cierto? Sería chévere escucharlos. Ya escuché a Yoli, ya escuché a Mano, y cualquiera de ustedes puede ser escuchado. Los que están en internet pueden escribir sus comentarios, que aquí el equipo de multimedia lo está revisando. Balance. Entonces, aquí hay una familia que viene todos los domingos a la iglesia, ¿cierto? Y no solo a una parroquia o a cualquier iglesia de esta ciudad. O hablemos de una familia musulmana, va todos los viernes, a la mezquita, o una familia judía va todos los sábados a la sinagoga. Y esa es su única espiritualidad, pero ojo, no fallan. Cumplen todos los viernes, sábados o domingos, lo que les corresponda. Y por el otro lado, tenemos una familia que ora juntos en casa mientras comen. Entonces, mientras están comiendo, mientras se acuestan o se levantan, mencionan a Dios en lo que están haciendo, ¿sí? Hablan de su trabajo e involucran a Dios dentro de la conversación. Pero nunca van a la iglesia, nunca se reúnen como comunidad. ¿Qué sería? Esos 2 casos, ¿con cuál se quedan ustedes? ¿O hay una alternativa? ¿Cuál les gusta más? ¿Los que van solo los domingos o los que lo hacen solo en casa? Pues Ambos, dice Yolanda. ¿Qué dice Iván? así que estamos en la casa y en la iglesia los domingos. Listo. No se me quita el tapabocas. Bueno. Entonces, el único sin tapabocas soy yo. A ustedes ya lo tienen. Es un balance. Porque si restringimos nuestra espiritualidad a ir solo, ¿ustedes creen que la familia, si ustedes leen este texto, la familia que viene solamente los domingos a la iglesia,
o el sábado a la sinagoga, o el viernes a la mezquita, o el mismo domingo a la misa. Yo tengo muchos amigos católicos que van todos los domingos a las 5 a misa. ¿Ustedes creen que esa es la única forma de hacer espiritualidad? No. Tal vez es lo que tradicionalmente nos han enseñado. Y es bueno hacerlo. Y hoy tenemos casa llena. Y eso nos alegra mucho. Pero no es lo único que se debe hacer. Con algunos de ustedes durante esta pandemia hemos podido tener una mejor conversación sobre nuestra fe. Algunos de ustedes han escuchado mis dudas, ¿cierto? No que estoy absolutamente seguro de todo, que nunca tengo miedos, sino varios de ustedes han conocido mis dudas, yo he conocido sus dudas, sus temores y nos hemos apoyado. Entonces, es necesario, para nuestro caso como cristianos evangélicos, asistir los domingos o los sábados, si tuviéramos la reunión de los sábados, pero no desconectarnos de lo que se hace todos los días en la casa. Este texto, quiero darles lo que pasa alrededor de este texto. Si ustedes miran versículos atrás y versículos adelante, nadie habla del amor de Dios, sino solo este capítulo. Amarás al Señor tu Dios. Antes dice obedecerás, 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 obedecerás. Y en nuestro contexto cristiano evangélico a veces somos muy legalistas y nuestras predicaciones son: debes obedecer, debes vestirte así, debes hacer así. Y algunas personas decían: es que solo en el templo del Señor es posible. ¿Y qué hicimos los anteriores 6 meses? ¿Jugar a la iglesia? No, fuimos iglesia desde la casa. Pero tan pronto consideramos que las condiciones eran buenas y adoptamos un protocolo de bioseguridad que me parece es bueno, entonces decidimos volver a casa. Pero entendiendo que esto nos gusta, pero no es lo único que hay que hacer. La otra parte, como dijo Manu, está en cada aspecto de la vida. Porque cuando decimos que vivir el cristianismo por fuera, nos imaginamos un señor en el trabajo que saca un megáfono y dice: arrepentíos pecadores, este es el evangelio. No, eso no es vivir el evangelio fuera de la casa, sino que nuestras conversaciones con nuestros amigos, y yo lo he dicho, hablando de un tema intrascendente o un tema chistoso, yo digo: oye, eso la Biblia dice en tal parte eso, o eso ya lo decía la Biblia, o mis amigos en la iglesia piensan tal cosa, o yo aprendí en mi tiempo de oración, como si fuera lo más natural del mundo. No tenés que cambiar la voz, no tenés que... Varias veces como profesor he tenido estudiantes enfermos, muy enfermos, y terminaba la clase, imponía mis manos sobre ellos, oraba con ellos, ¿sí? O en esto, recién empezó la pandemia, todas las clases, los mismos muchachos decían: profe, la oración, y orábamos, ¿sí? En medio, al inicio o al final de la clase. El evangelio, que usted vuela a evangelio de forma natural. ¿Listo? No necesita cambiar la voz, sino su propia vida es la que lo pueda hacer. Ahora, miremos lo que nos enseña el mundo. El mundo, estamos en el mundo, ¿no? No en Marte. Lo que nos enseña la cultura y lo que nos enseña la Biblia. ¿Qué nos enseña la cultura? Lo individual. Hazlo tú, y en algunos aspectos más fuertes te dicen: pasa por encima de los demás. ¿Que te quieres ganar la beca? Listo, no. Dales un dato falso a tus compañeros, va adelante, ¿cierto? Si estamos en un deporte, un poquito de doping o un golpecito, ¿cierto? No. Si estamos, no sé, en los negocios, aquí los que son contadores nos cuentan la lucha moral que tienen cuando las diferentes empresas dicen: ay, podemos hacer esto. No se puede. Pero el otro sí lo hacía, pero yo no, porque no es justo. Y todos en los diferentes lugares donde están, hemos vivido luchas contra una cultura individualista. Por el otro lado está lo que la Biblia enseña, que es una cultura en comunidad. Y sé que ahora es difícil porque estamos a 2.5 metros separados uno de los otros, y ahorita salimos todos separados y de pronto hay algunas conversaciones afuera. Pero necesitamos reenfocarnos. Esto pasará. Sabemos que está difícil, pero pasará. Y venir los domingos
Yo sé que va a ser muy duro lo que les voy a decir porque no es muy tradicional, pero allá vamos a llegar un día de estos, seguro. Llegar aquí los domingos solamente a escucharme y a ver las nucas de los demás no era el plan de Dios. El plan de Dios era Deuteronomio 6. Que ustedes no solamente me escucharan, sino también pudieran conversar. Que una pareja joven que necesita el consejo de una pareja mayor se pueda acercar a una pareja mayor y les diga: estamos pasando por esto, ¿ustedes cómo lo solucionaron? ¿Sí? O una pareja mayor con humildad se puede acercar a una pareja joven y dicen: ustedes están brillando, por favor, oren por nosotros. Por favor, oren por nosotros. De eso se trata. No podemos pensar que como la cultura es individualista, la iglesia es individualista. Necesitamos apoyarnos. Ustedes tienen los números de mi esposa y del mío, del pastor y de la pastora. Estamos para servirles. Y no solamente para que dependan de nosotros cuatro, sino que también entre ustedes se llamen, se apoyen y se ayuden. Este texto se dio con la idea de que Israel, generación tras generación, fuera fiel a Dios. Pero lo que vemos es que vez tras vez fracasaron en ese propósito. Había unos padres buenos y luego seguían unos hijos que se apartaban de Dios. Y luego tenemos datos como en la iglesia norteamericana, llena de mega iglesias de 20,000, 50,000 personas, donde la generación que hacía parte de los adolescentes, cuando llegan a la universidad, el 70%, el 70% de ellos se aleja de Dios. O Diego, o ¿quién más es de los que éramos jóvenes? Bueno, aquí ya. No. Diego, ¿cuántos de nosotros, bueno, estamos los dos, y éramos un poco? ¿Sí? Y me encantan los que están plantados en otras iglesias. Genial por ellos. Pero aquellos que su comportamiento siempre fue una contradicción respecto a su fe y finalmente no caminan con Dios, esa no era la voluntad de Dios. Y es porque muchas veces creemos que esto, yo como pastor estoy súper contento de ver la casa llena, pero esto no es un reflejo de que estamos haciendo comunidad, sino de que tenemos la capacidad de abrirnos con otros, de recibir oración de otros, de apoyarnos unos a otros. Y sé que es muy difícil compartir esto porque no es a lo que estamos acostumbrados. Todos estamos acostumbrados a sentarnos y escuchar. Y seguro lo vamos a seguir haciendo, pero necesitamos pasar a no solamente escuchar, sino hacernos preguntas. Y si usted cree que eso de hacernos preguntas no es cierto, aquí mismo en Deuteronomio 6 vamos a pasar al versículo 20 y 21. Deuteronomio 6, 20 y 21 dice: en el futuro, cuando tu hijo te pregunte ¿qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó? Versículo 21, y solo voy a leer la parte inicial, porque el resto usted lo tiene que responder en su casa a sus hijos. Le responderás. Hasta ahí lo dejo. Porque ellos fracasaron en hacer que la siguiente generación amó a Dios. Porque la fe se convirtió en un simple rito de los sábados para ellos por ser judíos y de pronto en el cristianismo católico evangélico en el rito de los domingos. Venimos, nos ponemos un disfraz, empezamos a hablar raro, hermano, gloria a Dios, aleluya. Pero ellos decían: pero si mi papá no habla así afuera, ¿por qué habla tan raro así en la casa, cierto? Y eran dos personalidades, una las cosas sagradas y otra las cosas de afuera. Así como ustedes me escuchan hablar en la universidad, me escuchan hablar cuando estamos en el ensayo, cuando estamos en un parque jugando, y así creo que todos deberíamos ser. No cambien su lenguaje, sigan siendo los mismos de siempre. Decir tantas veces Jehová, ¿cuántas veces Jesús le dijo a Dios Jehová? ¿Alguien me puede decir cuántas veces? En los evangelios, ¿cuántas veces Jesús le dijo Jehová? Ahora, ¿cuántas veces le dijo Abba, Padre, Papito? Siempre. Así que tú imita a Jesús y llama a Dios de una forma natural: papá,
Dios, te amo. Es que nuestro Dios todopoderoso. La gente se asusta. Hagamos el evangelio algo atractivo con nuestra forma de vida. Yo no les estoy diciendo nieguen la Biblia, sino léanla profundamente. Los papás de adolescentes, yo tengo una niña de 21 meses, no hace muchas preguntas. Pero ustedes, papás de adolescentes y jóvenes y adultos, ¿sus hijos les están haciendo preguntas? Ustedes, los que están allí al otro lado de la pantalla, ¿sus hijos les están haciendo preguntas? Ok, ese es el plan de Dios. ¿Sus hijos están teniendo dudas? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Por qué esto es pecado? ¿Por qué esto es bueno? Si ellos nacieron así, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y usted y yo necesitamos responderlo. ¿Y saben qué es lo mejor? ¿Cuál es el plan de Dios de acuerdo a este texto? Que la iglesia se encarga de todo. Usted lo lleva ya el sábado a la reunión de jóvenes y ellos resuelven todo. ¿No? No. Que los papás solitos, ellos lo resuelvan todo. Un conjunto. De nuevo hablamos de balance. Según los doctores en gestión, los doctores en administración de empresas, uno necesita 10,000 horas de práctica para dominar un tema. O sea, ustedes necesitan otras 10,000 horas de OBS para decir, somos expertos de OBS. ¿Sí? Necesita 10,000 horas de covers de Julieta Venegas para decir, soy experto en... ¿Ya escuchó a Monsieur Perine? No, tiene que hacerlo. Entonces, ahora, ¿cuántas horas hicieron antes de ser papás para ser papás? Diego, ¿usted no tomó la lectiva en Univalle? Esa lectiva estaba, la daban en Humanidades. Papás 1, ¿no? Alguien de una universidad privada. Julián, en la Santiago, ¿cierto? En la Santiago, ¿no les dieron esa lectiva ahí? ¿Papás 1 o papás 2? ¿No? No la dieron. Y ahora, de repente, de la barriga de nuestras esposas sale un pequeño ser, una pequeña criatura que después se convierte en eso que ustedes ven ahí. ¿Listo? Entonces, ese pequeño ser, esa pequeña criatura, ¿cuántas horas de práctica llegó a sus vidas? Con 0. Y lo peor es que cada día va cambiando, cada año va cambiando. ¿Y sabe qué decía este texto? ¿Este texto Dios se lo estaba diciendo solo a los papás? ¿O a quién? A toda la comunidad. Porque nuestros hijos necesitan ver la fe de sus amigos. ¿Saben por qué yo creo que estoy aquí todavía? Porque mis papás se relacionaban con otros adultos, como por ejemplo Raúl y Yolanda, o Leonardo y su esposa. Y otras parejas así mayores, que me conocieron siendo niño o adolescente. Y yo pude ver no solamente el ejemplo del matrimonio de mis papás, sino otros matrimonios cristianos. Y hacerle preguntas a algunos de ellos, y a algunas parejas que no están aquí, pero que hacen parte de otras iglesias, como Mario y Beatriz, que para mí fueron de mucha ayuda, o Gonzalo y Yolanda, que Gonzalo partió hace unos años con el Señor. Entonces, tener otras parejas que mirar es una ayuda, porque no podemos solos. Necesitamos otros que nos ayuden. Y eso es difícil, ¿cierto? Pero lo que pasa es que mi hija, por ahora no sabe hablar, pero cuando sepa, estoy seguro que no me va a contar todo. Y necesita de una Yolanda, ¿cierto? De una Patricia, a la cual diga, confío en esta persona adulta, porque mi papá me va a decir que no. Y yo necesito que ustedes también le digan que no, pero con otras palabras, ¿listo? Y les va a creer. ¿O no nos ha pasado? Yo vengo aquí hablándoles el reino de Dios y tenemos que ser una iglesia que hace discípulos y no solo asiste, y todos me hacen chévere. Pero dentro de 3 meses va a venir mi amigo gringo Duke o Bo y les va a decir en inglés la misma cosa y todos ustedes van a decir, genial, increíble, la iglesia tiene que ser más que los domingos, y es que nos lo dijeron en inglés. Así mismo pasa con nuestros hijos. Ustedes se los han dicho siempre, pero mi esposa se los dice mientras se ríe y dice, ay sí, no lo había escuchado antes, ¿cierto? Necesitamos apoyarnos. Ese es el plan de hacerse preguntas.
Las personas mayores de aquí que está conectada Bella y Pati están allá atrás, que son las líderes de ese equipo. Las personas mayores, solteras y mayores, las tías y tíos, los necesitamos. Porque nos gusta hacer reuniones de adolescentes, pero ayer se acercó un papá, chévere. Y va a haber un momento donde un papá tenga algo que decir y todos lo escuchen. Y va a haber un momento donde haya una persona mayor, porque cuando yo era adolescente me pude acercar a personas mayores de esta iglesia, como fueron Carlitos y Aide, a pedirles un consejo. Y yo quiero que mi hija y los muchachos le puedan pedir un consejo a una persona mayor que sepa guardar sus corazones y darles el mejor consejo desde la persona de Dios. Mechitas, Gracielita, todas las personas que hacen parte de esta comunidad, ustedes como personas mayores son indispensables en esta congregación. Necesitamos su voz, que abran su corazón para confiar en otros. Finalmente, vamos a terminar hablando de otro balance. ¿Solo el texto o solo el espíritu? Cuando les hablo del texto, hablo de la Biblia. Hoy estoy predicando con la Biblia favorita de María Paz, la de Ovejas. Entonces, este texto, y nos volvemos lectores del texto y van al seminario que yo fui, invierten 5 años de sus vidas y hacemos más cursos de Biblia y luego hacemos teología sistemática, y eso es bueno, pues a mí me gusta y yo lo hago. ¿Y ya? ¿Será que solo el texto de por sí? Les hago una pregunta: ¿quién es la palabra según la Biblia? ¿Quién es el verbo según la Biblia? Jesús. Juan 1:1, el verbo se hizo hombre. O sea que la palabra, este texto, es verdad. Y cada vez encontramos mejores traducciones y aprendemos de él. Pero profundamente, el verbo y la palabra, este sería solo un texto académico si no está presente Jesús en nuestras vidas. ¿Y cómo se hace Jesús presente en nuestras vidas hoy en día? ¿A través de quién? Que cantábamos al principio, la primera canción, Espíritu, consúmenos, a través del Espíritu Santo. Entonces, el texto solo no trae vida. El texto con el verbo, con el Espíritu Santo en nosotros, trae vida. Y algunas personas se enfocan solo en el Espíritu y en las experiencias. Wow, es que este domingo yo sentí y hablé en lenguas y temblé, y eso es bueno y aquí también pasa. Pero sin el fundamento del texto es desequilibrio. Necesitamos el texto y necesitamos el Espíritu Santo. Y todos estos planes tan bonitos de cuidar a la siguiente generación, de que seamos más comunidad y menos individualista, de que actuemos de forma natural y compartamos el Evangelio de forma natural, solo son planes si no tenemos al Espíritu Santo. Y en esta iglesia tenemos un lema que es naturalmente sobrenaturales. Y vamos a finalizar en Lucas 11, versículo 9 al 11. Lucas 11 del 9 al 11. Lucas 11 del 9 al 11. Ya. Lucas 11 del 9 al 11 dice: así que yo les digo, pidan y ¿qué? Se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, y al que llama, se le abrirá. Y ahora, ese texto a veces se vuelve como ¿cómo se llama? Como un fetiche, una moneda, un amuleto. Que usted ora lo que sea y va a pasar. Bueno, pero ¿a qué está conectado este texto? Miremos el siguiente versículo. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? No existe. ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Tampoco existe. Pero si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará qué? ¿Dará qué?
el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Recuerden que yo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. No sé si en la Reina Valera lo diga. ¿Sí? ¿Lo dice? ¿Dice qué? Ah, bueno, mejor. ¿Qué dice en la Reina Valera en el versículo 13? Bueno, Pues vosotros siendo malos, sabéis dar buenas maneras a vuestros hijos, cuando nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. amén. El Espíritu Santo. En todas dice lo mismo. Entonces ese pedir y recibir y yo busco y encuentro. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Así que esta mañana será histórica para nosotros. Recibamos el Espíritu Santo. Así que pongámonos de pie, vamos a orar y recibamos al Espíritu Santo. Señor, ven sobre nuestras vidas. Y cuando oramos, ven Espíritu Santo. No lo hacemos porque simplemente queremos una experiencia, sino te queremos a ti. Yo le invito a que usted mismo con sus propias palabras le diga al Espíritu Santo, te necesito. Le diga al Espíritu Santo, estoy luchando con esto, tengo estas dudas, me cuesta dejar esto y sé que me está haciendo daño, pero no he podido. Y usted le diga al Espíritu Santo, tengo esta lucha, tengo este dolor, tengo este temor. Hoy el Espíritu Santo viene con poder sobre nuestras vidas. Recordemos bíblicamente quién es el Espíritu Santo. Él es verdad y Él es Dios haciéndose presente en cada persona. Así que te invito de una forma simbólica de que levantes tus manos al cielo y recibas del Espíritu Santo en esta mañana. Señor, hoy decidimos creer que tú no te haces realidad solamente los domingos, sino todos los días. Todos los días te haces realidad en nosotros. Te pedimos que nos ayudes a vivir la fe y la vida entera, no bajo el individualismo de esta cultura, bajo el egoísmo de esta cultura, sino nos ayudes a caminar en comunidad, en gracia, en misericordia, ayudándonos unos a otros. Ayúdanos a escuchar a nuestros hijos, a responder sus preguntas. Ayúdanos como iglesia a pensar integralmente en la nueva generación. Que la nueva generación, lo que queremos ver son niños que se conviertan en preadolescentes que aman a Dios. Preadolescentes que se conviertan en adolescentes apasionados, firmes, con sus luchas, con sus dudas, con sus dificultades, pero caminando en gracia. Y luego veamos jóvenes en sus universidades o en sus trabajos, siendo fieles a Cristo, entregados a Cristo. Y finalmente, veamos parejas, hombres y mujeres, cada día más firmes en la roca que es Cristo. Señor, bendecimos a cada persona que se conectó en esta mañana, como también bendecimos a cada persona que hace parte de esta comunidad, que hoy vinieron a este lugar, que hicieron que esta casa se llenara. Muchas gracias, Padre. Salimos de este lugar, pero jamás de tu presencia. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén y amén. Dios les bendiga.